Bueno, gente, un video exclusivo para los miembros. Ayer dijimos en la sección de comunidad que íbamos a estar explicando por qué, al menos para mí, a partir del día de hoy podemos tener un rango en el cual podemos estar 2 semanas, 3 semanas, como también sin ningún problema podemos mantenernos un mes en valores entre los 124.300, que básicamente serían los nuevos máximos históricos, y por la parte de abajo podríamos ir sin ningún problema hasta los 116.600 dólares. Y para entender un poco esto de lo que estoy hablando, tendríamos que analizar un gráfico diario, tendríamos que analizar factores quizá de un gráfico diario que tienen que ver con la posición en la cual está el precio, la ubicación, que sería por encima de la media de 55 periodos, rompiendo una resistencia anterior, y por la parte de abajo vemos que tenemos un desarrollo alcista, el cual, si bien es verdad, le queda desarrollo todavía, el ADX está subiendo por debajo del punto 23, acercándose al punto 23, que recuerden es esta línea horizontal. No obstante, si nosotros nos fijamos un poco más detalladamente en esto, vemos que no es una pendiente positiva con fuerza como quizá lo fue esta, y estamos viendo que el precio rompe la resistencia anterior justo antes de llegar a esa línea horizontal que representa una zona en la cual ya el precio toma un volumen mayor. Entonces quiero que analicemos lo que sucedió quizá en momentos anteriores en los cuales el patrón se repitió de manera parecida. Reitero, ¿cuál es esa manera parecida? De la que estamos hablando, un precio de Bitcoin por encima de las medias, rompiendo una resistencia anterior, y por la parte de abajo una ADX positivo alcista, llegando casi al punto 23. Si nosotros analizamos la mayoría de los patrones en los cuales tenemos una situación parecida, nos encontramos, por ejemplo, con julio del 2025, poco tiempo atrás, teníamos una ADX llegando al punto 23 también, rompemos una resistencia y hacemos una pausa que dura desde el 14 de julio hasta el 2 de agosto exactamente. Es verdad, no duró un mes, duró 2 semanas en este caso. No obstante, el precio comienza a formar un rango y a lo último tenemos esa caída de la cual tanto hablamos últimamente, que sirvió para liquidar los que en toda esta zona, a lo largo de toda esta zona del precio, por encima de esta media amarilla de 10 periodos, estaba convencida de que el precio iba a subir. Bueno, un par de velas rojas para liquidar a toda esa gente y ahí subimos. Sí, tenemos que ir después a otra situación parecida. Yo me voy ahí a abril del 2025, ADX en la misma posición, en la misma ubicación. El precio también rompe una serie de resistencias, podríamos decir que está rompiendo esta resistencia y esta también que tenemos acá formada por estos máximos. Recordemos, las resistencias son líneas o precios, mejor dicho, formados por máximos. Entonces rompemos esa resistencia con una ADX muy parecido, un valle alcista en formación. ¿Qué sucede ahí? Tenemos un rango de unos días, este dura una semana, para seguir subiendo. Ahora les pido que nos vayamos a octubre del 2024. Este patrón es incluso mucho más parecido al actual por el ADX, por la forma alcista del ADX, porque viene de ponerse positivo hace relativamente poco tiempo, similar al caso que tenemos actualmente. Vemos que estamos con un ADX positivo desde el 10 de agosto, es decir, hace 4 días, mientras que en este caso llegamos al 20 de octubre con un ADX positivo que comenzó justamente a ser un ADX positivo el 13 de octubre. Entonces es un patrón bastante similar, estamos rompiendo también una resistencia, en este caso formada por este máximo, con una ADX llegando al punto 23 a la misma línea horizontal. ¿Y qué tenemos a partir de ahí? Lo mismo, básicamente una especie de rango. Si bien es verdad que este rango tuvo una extensión un poco más alcista, el precio se mantiene en justamente la misma línea de precios durante 1 o 2 semanas, se mantiene en este caso en esa zona de los 67.000, 68.000 dólares, incluso hasta el 4 de noviembre. A partir de ese momento, el precio comienza a subir al alza. En este caso, reitero, el precio estuvo en un rango desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, aproximadamente 15 días, 2 semanas. Acá otra vez algo parecido, el precio rompiendo una resistencia, una ADX similar en cuanto a la dirección, en cuanto a la ubicación. El precio hace un rango de una semana y sube con fuerza. Pero quiero que prestemos atención a este patrón que vamos a analizar ahora. Este patrón para mí es el más similar que tenemos a lo largo de todos los que trabajamos anteriormente. Vemos que estamos también sabiendo romper una resistencia, si bien es verdad que es menos notorio, estamos rompiendo esta resistencia levemente. Vamos a trazar una línea horizontal mejor para que quede menos dudas. Tenemos esta resistencia exactamente, el precio la rompe levemente, es verdad, la rompe levemente. No obstante, hoy por hoy, si ustedes ven el precio, el gráfico diario del precio hoy en día, también estamos rompiendo el máximo histórico, el máximo anterior, de una manera muy similar a esta. Vemos que tenemos un patrón alcista recién comenzando, muy similar también a lo que estamos teniendo hoy en día, y una DX que no hace falta aclarar que también es muy parecido al que estamos teniendo hoy por hoy. Ahora, lo que también es muy similar en el caso actual es la vela japonesa roja que envuelve a la vela anterior. Es una caída bastante fuerte, quizás, reitero, mucho más parecida a la actual, a la que estamos teniendo hoy 14 de agosto del 2025, y la cual llevó a Bitcoin a tener y a formar un rango que, si nosotros borramos todos los dibujos y nos concentramos simplemente en entender cuánto pasó de este día
al día previo a que Bitcoin finalmente explotó al alza, nos damos cuenta que pasaron 48 días. Es decir, básicamente un mes y medio, ¿no? El precio estuvo desde el 2 de junio hasta el 20 de julio, mes y medio, un poquito más, en un rango el cual terminó posteriormente explotando al alza. Entonces es muy probable que Bitcoin a partir de ahora, no sé si de esta forma o de la forma en la cual analizamos anteriormente, pero empiece durante unos días, quizá como mínimo podemos establecer el marco temporal de 2 semanas y como máximo tranquilamente podemos establecer un mes y medio. Bitcoin entre el lapso de tiempo de 2 semanas a 4 semanas, 6 semanas, puede estar en un rango el cual sea sostenido, sea soportado por una media de 55 periodos y quizá, ¿por qué no?, a mediados de septiembre. Obviamente las fechas son estimativas, no podemos saber cuáles son las fechas exactas en las cuales el precio va a seguir subiendo, pero quizá de acá a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas Bitcoin sepa volver a subir. No obstante, en función al patrón, en función a todo lo que acabamos de analizar, a la información que recopilamos del pasado de Bitcoin, es muy probable que tengamos un panorama similar a este, entendiendo que no somos adivinos, entendiendo que no podemos saber exactamente cuál es la zona más baja del rango, ni tampoco cuál va a ser la zona más alta, simplemente tenemos que partir de las probabilidades, de entender que esto es un rango, que incluso al principio esto puede darse de una manera más estrecha para después ensancharse ese mismo rango. Por eso es que digo, no intentemos adivinar cada vela japonesa que se va a dar en Bitcoin, intentemos entender que el panorama general macro es este. Incluso puede durar un poco más, puede durar hasta finales de septiembre, en vez de durar hasta el 13 de septiembre, puede durar hasta el 30, 29, 31 de septiembre, que en realidad no existe porque es hasta el 30, bueno, hasta el 30 de septiembre y recién en octubre seguir subiendo. No obstante, hay que decir que este panorama que estamos marcando es totalmente alcista para las criptomonedas, lo tenemos que entender. Este panorama es totalmente alcista. Yo no creo que las criptos repliquen el mismo movimiento de Bitcoin si es que Bitcoin finalmente termina haciendo esto. Lo que yo creo es que las altcoins van a replicar de mejor manera este rango, incluso pueden seguir subiendo mientras Bitcoin haga o efectúe el rango que tiene que efectuar. Obviamente después puede suceder que no, puede suceder que las criptos durante un mes, mes y medio se mantengan en un rango. También para mí depende mucho de cuánto dure Bitcoin haciendo este rango. Puede ser también que al principio quizá las criptos, las altcoins, repliquen el mismo rango de Bitcoin. Ahora de un momento a otro puede ser que las altcoins exploten y Bitcoin siga haciendo el rango. Es decir, mientras las altcoins hacen algo por el estilo, Bitcoin sigue haciendo el rango a lo largo del tiempo, pueden suceder muchas cosas. Ahora, a priori, lo que yo proyecto en Bitcoin en probabilidades es que el precio no rompa primeramente la estructura alcista y que tenga un rango el cual no quiero saber ni cuáles van a ser las partes más bajas ni las partes más altas. Obviamente, tenemos una medida de 55 que nos ayuda a detectar eso, y para mí las zonas más bajas van a ser las zonas más cercanas a una media y las zonas más altas cualquier precio que se acerque a los máximos anteriores. Entonces, gente, les quería dejar esta proyección por acá. No intentemos entender cómo va a ser el rango, porque ahora seguramente vos vas a estar abriendo un gráfico de 4 horas y querer saber exactamente el dip. Si bien es verdad que nosotros ayer en la comunidad dejamos una proyección hecha, la cual comenzaría a ser alcista a partir de ahora y yo la mantengo. Tranquilamente Bitcoin puede subir a partir de ahora, posteriormente puede romper este soporte y después quizás subir hasta la resistencia anterior. Entonces entendamos que un rango no es tan simétrico como decir que va a ir de los 118.105 hasta los 123.479. No, gente, no funciona así el mercado cripto. El mercado cripto es volátil y si el precio hace algo por el estilo y comienza a caer, toda la gente que acá se apalanca en long, sobreapalancada, va a salir liquidada. ¿Y cómo liquidan a gente sobreapalancada a partir de este precio? Haciendo caer el precio un poco más. Entonces entendamos que acá juega mucho el tema de futuros, del apalancamiento, de las liquidaciones. Por eso es que muy probablemente sea un rango asimétrico en el cual no respetemos a rajatabla los soportes ni tampoco respetemos a rajatabla las resistencias, pero al fin y al cabo va a ser un rango el cual puede tenernos mucho tiempo quizá entre los mismos intervalos de precio. Me gustaría que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre esto? Tranquilamente me puedo confundir, simplemente estoy especulando, estoy mirando el futuro y estoy tratando de que vos aprendas a hacerlo también. Me gustaría que me dejes tu opinión, que se arme debate en los comentarios, que para eso también está esta comunidad. Nos vemos en la próxima, cuídense y chau.